Jimin publicó una historia en su Instagram y de una forma bastante sutil pero imposible de ignorar para quien presta atención, dejó ver que sigue usando Samsung, o al menos eso es lo que siempre ha mostrado. Y justo ahí es donde todo se pone interesante. Porque al mismo tiempo varias de las fotos que subió parecían claramente tomadas con un iPhone. Eso, inevitablemente, llevó a muchas personas a atar cabos y a preguntarse si esas fotos no habrían sido tomadas con el celular de Jungkook. No es una teoría sacada de la nada. Jimin siempre se ha mostrado cómodo usando Android. Nunca fue un secreto. Así que el cambio llamó la atención por sí solo. Lo que realmente hace ruido no es si Jimin puede o no comprarse un iPhone, porque obvio que podría comprarse 500 si quisiera, sino el contexto. Algunas fotos fueron tomadas en momentos distintos, con ropa diferente, en situaciones que no parecen del mismo día. Eso abre dos posibilidades que, se mire como se mire, dicen mucho. O Jimin tiene la libertad absoluta de usar el celular de Jungkook cuando quiere y llevárselo a donde quiera. O Jungkook está tan presente que es él quien le toma las fotos. Cualquiera de las dos opciones deja la misma sensación. No hay límites incómodos, no hay distancia, hay confianza total. Y es ahí donde a más de uno le explota la cabeza, porque esa naturalidad no se construye de un día para otro. Compartir algo tan personal como el celular no es poca cosa, menos cuando hablamos de personas que viven bajo el ojo público. Eso habla de una complicidad tan grande que ya no necesita explicaciones. Todo fluye, todo se comparte, todo se siente mutuo. Son detalles pequeños, sí, pero cargados de significado para quien sabe leerlos. Cuando muchos señalaron desde el inicio que ese podía ser el celular de Jungkook, no faltaron los comentarios burlones diciendo que era ridículo asumir eso, como si la idea de que compartieran algo así fuera imposible. Los mismos de siempre, los que no soportan ninguna interacción entre ellos y se empeñan en creer que Jungkook rechaza a Jimin, simplemente no podían aceptar una cercanía tan evidente. Pero una vez más, la realidad termina hablando sola y dejando en evidencia que esas teorías de odio no se sostienen. Jimin y Jungkook siguen mostrándose unidos, cómodos, conectados, de una manera que traspasa lo que vemos frente a las cámaras. Lo que se percibe es un vínculo intenso, natural, sin barreras, donde compartir no es un esfuerzo, sino una extensión del otro. No sería sorpresa para nadie que busquen pasar tiempo juntos siempre que pueden. De hecho, lo raro sería que no lo hicieran. En Are You Sure ya dejaron ver muchas veces esa necesidad de sentirse cerca, esa dependencia suave pero constante que los lleva a gravitar el uno hacia el otro. Volviendo al tema de los celulares, al final no se trata del dispositivo en sí, sino de lo que representa. Representa confianza, cercanía, rutina compartida, y por más que algunos se empeñen en negarlo, esos pequeños gestos siguen diciendo lo mismo. Jimin y Jungkook comparten más de lo que muchos están dispuestos a aceptar, y lo hacen con una naturalidad que resulta tan evidente como imposible de fingir. Ahora toda esta situación inevitablemente me hace replantearme todo lo que vimos en Are You Sure? Porque mirándolo con calma, con atención y sin ganas de negar lo evidente, lo que se muestra ahí es a un Jungkook tratando a Jimin exactamente como cualquiera quisiera que su novio lo trate. Y no es exageración, es coherencia. Jungkook y Jimin proyectan esa dinámica de pareja soñada que no necesita grandes gestos para sentirse real, porque se sostiene en detalles constantes, en cuidados pequeños pero repetidos, en una presencia que nunca se siente forzada. Jungkook no solo cuida a Jimin, se nota que se preocupa genuinamente por él. Está pendiente de cómo se siente, de si está cómodo, de si está disfrutando el momento. Lo consiente sin hacerlo ver como algo exagerado, lo motiva cuando lo necesita y siempre encuentra la forma de recordarle lo hermoso que es, lo valioso que es.
y que puede hacer lo que quiera, que es capaz de todo. No hay condescendencia, hay admiración real, de esa que nace cuando alguien te importa de verdad. La forma en la que Jungkook toca a Jimin dice muchísimo. Cuando lo toma de la mano, cuando lo acaricia, cuando se acerca, lo hace con una delicadeza que llama la atención. Hay cuidado, hay respeto, hay intención. No son gestos vacíos ni automáticos. Se siente como si Jungkook fuera plenamente consciente de que está tocando algo valioso. Y sinceramente, ¿quién no quisiera ser tratado como Jimin es tratado por Jungkook? Esa mezcla de ternura, protección y deseo de hacer sentir bien al otro es exactamente lo que muchos consideran el trato ideal. Claro, también están los que dicen que ellos juegan brusco, que Jungkook a veces es tosco en sus muestras de cariño, y eso es verdad. Pero incluso eso está dicho y reconocido por ellos mismos. Jimin lo sabe, Jungkook lo sabe. En un live que hicieron juntos, Jimin mencionó que Jungkook no siempre controla su fuerza y que a veces eso lo vuelve un poco brusco. Y lo dijo con naturalidad, sin molestia, incluso con cariño. De hecho, bromeó diciendo que él mismo estaba disciplinando a Jungkook, mientras Jungkook sonreía tranquilo a su lado, como aceptando y validando todo lo que Jimin decía. Esa escena por sí sola dice muchísimo, porque Jungkook siempre intenta ser cuidadoso con Jimin. Siempre. Lo que pasa es que en medio del juego, de la confianza, de la cercanía, a veces se le va la fuerza. Pero eso no borra ni contradice todo lo contrario que demuestra constantemente. Lo atento que es, lo pendiente que está de su bienestar. Se ve en cosas tan simples como la manera en la que se mueve alrededor de él, como ajusta sus acciones para que Jimin esté cómodo. Jungkook cocina para Jimin, limpia para él, le da de comer en la boca, le corta la carne para que pueda comer tranquilo, sin esfuerzo. Son gestos domésticos, cotidianos, pero cargados de significado. No los hace porque toca, los hace porque quiere, porque cuidar a Jimin le nace. Está pendiente de que coma bien, de que esté cómodo, de que no tenga que preocuparse por cosas pequeñas. Incluso en Vietnam quedó clarísimo que Jungkook prioriza la comodidad de Jimin antes que la suya. Le preguntaba qué salsa quería, si le gustaba, si estaba bien así, siempre preguntando, siempre ajustándose a él. Todo eso deja ver que Jungkook sabe perfectamente que Jimin merece el mejor trato. No lo dice, lo demuestra. En cada gesto, en cada cuidado, en cada mirada. No hay improvisación ahí, hay una conexión profunda donde uno se desvive por el bienestar del otro sin hacerlo notar demasiado. Y al final, eso es lo que hace que todo se sienta tan real, tan íntimo, tan difícil de negar. Porque cuando alguien te trata así, no es casualidad, es elección. Y Jungkook elige a Jimin una y otra vez, incluso en los detalles más simples. La familia de Jimin ha sido recientemente honrada como una familia ejemplar, y la verdad es que este reconocimiento les queda más que perfecto. La Asociación Paraguas Verde decidió destacar públicamente a su familia por algo que va mucho más allá de los logros individuales. Su amabilidad constante, su profundo sentido del cuidado hacia los demás y la enorme responsabilidad social que han demostrado a lo largo del tiempo. Recibieron el premio Family Green Noble, un reconocimiento muy especial que no se otorga a cualquiera, sino únicamente a aquellas familias que apoyan de manera continua el bienestar infantil y las causas sociales, especialmente a través de contribuciones caritativas reales y sostenidas, no solo gestos simbólicos. Es decir, familias que ayudan de corazón, sin buscar protagonismo y que trabajan activamente por un mundo mejor. Lo más bonito de todo es que el premio no solo resalta lo que hacen, sino cómo lo hacen. La asociación destacó su dedicación con palabras realmente conmovedoras. Por la dedicación de su familia a la creación de un futuro feliz para sus hijos, han practicado el amor cálido y el compartir con nobleza, brindando gran inspiración y siendo un modelo a seguir. Con profunda gratitud y respeto, los honramos como patrocinadores nobles de Family Green.
Este mensaje deja claro que la familia de Jimin no solo piensa en el presente, sino en el futuro, en criar con valores, en enseñar a través del ejemplo y en demostrar que la bondad y la generosidad empiezan en casa. Han sabido construir un entorno familiar basado en el amor sincero, el apoyo mutuo y el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, algo que hoy en día es realmente admirable. En el reconocimiento estuvieron mencionados Jimin, su padre y su hermano menor, lo que hace aún más especial este honor. No se trata solo de una figura pública, sino de una familia unida, que comparte principios y que camina junta en el compromiso social. Esto demuestra que los valores que Jimin refleja como persona y artista vienen directamente de su hogar, de la educación y el ejemplo que recibió desde pequeño. Sin duda, este premio no solo honra a su familia, sino que también inspira a muchísimas personas. Es un recordatorio de que la verdadera nobleza no está en los títulos ni en la fama, sino en el corazón, la empatía y las acciones que impactan positivamente en la vida de otros. Una familia que silenciosamente sigue sembrando amor y esperanza.